Querido amigo Carlos Pérez Soto, profesor, estamos reflexionando sobre el tema de la Asamblea Constituyente y todos los aspectos de la crisis política que vive Chile. Yo quiero partir haciéndole una pregunta a Carlos. El 14 de noviembre, dicen, se abrió la posibilidad de derogar la Constitución del 80. En eso todos han coincidido, los críticos, los no críticos, que se abrió la posibilidad por primera vez después de 30 y tantos años. Aspecto que ha sido valorado incluso por quienes rechazan el acuerdo político que se gestó en el Congreso. Para no detenernos en lo que pudo haber sido, pongamos el acento en lo que ya es y en las posibilidades que se abren. ¿Cómo podríamos mejorar este acuerdo sustantivamente para cumplir las expectativas que la mayoría de la gente tiene? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Yo creo que lo que hay que hacer es, en primer lugar, rechazar el acuerdo y, en segundo lugar, negociar desde ahí. Esa doble figura, es decir, no podemos aceptar el acuerdo y mejorarlo. Eso nos pone en el campo de ellos. No, aquí no es contradictorio. Rechazamos el acuerdo porque está formulado en términos inaceptables por personas que no representan a la ciudadanía. Como decía, no por el Congreso, no es el Congreso el que llegó a un acuerdo, no es la Comisión de Legislación y Justicia la que llegó a un acuerdo, es un simple grupo de parlamentarios de sí y ante sí, en el que además no están todos los partidos, en el que hay parlamentarios que ni siquiera eran apoyados por sus propios partidos. Entonces, en el fondo, está todo Chile negociando con 12 personas que firmaron como particulares algo. Eso es inaceptable. Por eso yo lo que digo es que hay que entablar una negociación con el Parlamento como institución. Las organizaciones sociales llegan al gran pacto por la paz, ¿no es cierto?, y la tranquilidad de los chilenos con el Parlamento, y el Ejecutivo, como ya lo hizo con este acuerdo, graciosamente acoge, presenta el proyecto, ¿no es cierto?, que en esa negociación resulte. Y nosotros tenemos que tener muy claro ahí cuáles son los puntos que vamos a pedir en esa negociación. El punto esencial, porque ellos no pueden meter cuco a nosotros y nosotros les podemos meter cuco a ellos. El cuco que le podemos meter a ellos ¿están dispuestos a aprobar una constitución sin legitimidad? ¿Están dispuestos a que quede la evidencia de que pasaron la planadora y que abusaron una vez más de los chilenos? Bueno, en 5 o en 10 años más van a tener de nuevo este estallido social. ¿Quieren estabilidad social? Entonces tienen que lograr un acuerdo estable. Y para que el acuerdo sea estable, los sectores sociales tienen que ser considerados. Sí, me parece, sí, que estamos en la línea. El problema que también surge mucho como pregunta es, ¿qué ocurriría? ¿Es posible pensar, Carlos, que el Ejecutivo se resistiera a una demanda de esta naturaleza en el marco de que ya tiene un acuerdo con el Congreso? Claro. Con un supuesto... No tiene un acuerdo con el Congreso, tiene un acuerdo con un grupo de parlamentarios, claro, nomás. Ahora, si tú me dices, ¿es posible que el Ejecutivo se vuelva a equivocar? Yo apostaría 100%. O sea, el problema es que los partidos que no firmaron, Carlos, los partidos que no firmaron, que fue el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Partido Verde, que también se le fue mucha gente, se retiró del Frente Amplio, el PRO. 4, ¿no? Claro, estos 4 partidos no tienen el peso suficiente como para echar abajo este acuerdo de esta corporación llamada Congreso. Entonces, ¿cómo se...? Pero insistamos en un punto. El acuerdo no fue tomado por el Congreso. El acuerdo no fue tomado ni siquiera... Los presidentes de partidos son los que firman, ¿no? No, ni siquiera por los presidentes. No es un acuerdo de los partidos políticos. Hay que ver quiénes firman. Sí. Es un acuerdo de parlamentarios que representarían a los partidos políticos. En el fondo estamos negociando con un grupo de particulares. Lo firma Fuad Chaín del Partido Demócrata Cristiano, Álvaro Elizalde del Partido Socialista, la Jacqueline Van Rieselbergher, la Catalina Pérez de RD. Por supuesto, pero Boric no es presidente y además representa a una organización que ni siquiera es un partido político. Claro, ¿no? Entonces, hay unos partidos, no hay otros. Hay unos presidentes y hay otros que no son presidentes. ¿Qué grupo es ese? Bueno, todos sabemos qué grupo es ese. Es el grupo de los partidos políticos del orden, digamos, del famoso partido del orden. Lo que yo creo es que sería una torpeza infinita para las autoridades de este país forzar ese acuerdo.
sacar un plebiscito a la fuerza, sacar una constitución a la fuerza. Eso se les puede caer. Sí. El acuerdo se les puede caer con un paro nacional grande y con un caceroleo que está convocado, ¿no es cierto?, para el lunes 25. Se puede caer. ¿Por qué? Porque todo el mundo está con la calculadora en la mano. Y entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que Revolución Democrática calcule de nuevo qué es lo que les conviene. Ellos están dispuestos a perder la mayoría de sus concejales, la mayoría de sus alcaldes, su representación parlamentaria, cuando la gente perciba que han sido cómplices, ¿no es cierto?, de un acuerdo impuesto entre gallo y medianoche. Entonces lo que hay que hacer es desautorizar este acuerdo. Rechazarlo en ese sentido. Sí, mira, Jessica de Valdivia nos escribe y nos dice que ella desconfía de los parlamentarios de izquierda y de derecha porque entregaron al país al saqueo y ahora dicen que no vieron venir este conflicto y que le digamos a la gente que nos sentimos estafadas y engañadas por muchos años. El punto es el siguiente: hay que establecer una negociación entre una institución que representa solo al 46% de los chilenos, que es la gente que votó por el Parlamento, claro, ¿no? Pero que es la institución que tiene que hacer la ley para la Asamblea Constituyente. Claro. O sea, la ley tiene que pasar de todas maneras por el Congreso. Entonces, en esa mesa de negociación hay que poner al Parlamento como ellos. Y el nosotros son las organizaciones sociales. Claro. Y lo que nosotros esperamos es que las organizaciones sociales representen el sentir de más que el 46% de los chilenos. Claro. Entonces, estamos negociando con los políticos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es amenazar a la clase política. Si ustedes pasan un acuerdo a la fuerza tomado entre gallo y medianoche por encima del movimiento popular, lo que va a ocurrir es que dentro de 5 años más va a volver. Pasó con el pingüinazo, pasó el 2011, pasó ahora, dentro de 6 años más vamos a estar de nuevo con un estallido social. Y si sacan bien la cuenta, eso no le conviene al modelito. Exacto. Quieren proteger el modelito, la paz quieren social, estabilidad social, entonces consigamos una estabilidad social con legitimidad. Bueno, creo que eso es lo que la ciudadanía debe tener absolutamente claro. La única posibilidad de efectivamente avanzar en transformaciones estructurales que restituyan derechos fundamentales, no bajando los brazos, como se ha dicho, teniendo más conciencia hoy que ayer, que esta fuerza gigantesca que se movilizó, que ha destruido prácticamente todo, tiene que avanzar en términos de acabar con las instituciones que son las responsables de mantener este modelo. Y cuando digo instituciones me refiero a instituciones que ya son parte de una industria que se convirtió en instituciones, la institución del lucro en la salud, la institución del lucro en las pensiones, que es lo más abominable, pero además es lo que le permitió a Chile venderse muy bien al exterior, porque si hay que reconocerle el mérito, o sea, no el mérito, reconocerle la comilla, inteligencia a esta gente que gobernó en estos 30 años, que vendieron muy bien el país hacia afuera, mintieron muy bien. Hoy día estábamos con una delegación internacional y les decía, ellos no podían creer lo que estaban viendo en Chile. Las mejores carreteras, todas privadas. Todas privadas. El mejor sistema de salud, pero de las Condes hacia arriba. No solo privada, arriba, sino que sin ninguna garantía de que cuando se echen a perder, las concesionarias van a responder de eso. Entonces, no expropiaron todos los caminos, una cosa tan trágica que no se entiende en otros países. Argentina tiene carreteras tan grandes como las nuestras y no son privadas. Pero en fin, privatizaron la salud, la educación, el agua, y la gente joven entendía, porque así nacieron, bajo ese modelo. Y esto se está destruyendo todo, y la furia de la gente que quema, que recién me contaba una persona que en Concepción quemaron Johnson. La gente sacó toda la ropa, el mobiliario, pero no se lo llevó, lo quemó, en un acto de bronca, porque Johnson había gozado de del pago de la liberación de los impuestos, ¿sí? La estafa. Entonces la gente entra a los bancos, entra a las AFP, las quema, destruye todo. Destruye. Pero es una rabia, es una frustración acumulada. Alguien decía que la intendenta dijo que iba a arreglar lo que habían destruido en Santiago, iba a costar 20.000 millones de pesos. A Johnson le dieron un perdonazo de 70.000 millones de pesos. O sea, todavía no ¿quién está destruyendo Chile? Claro. ¿No es cierto? Pero miren, Luis, no nos vaya a pasar de que nosotros mismos nos asustemos de nuestra fuerza, porque es indudable que todo el mundo está asustado, ¿no? Indudable, porque Piñera está asustado, salió pálido, qué sé yo, el Parlamento se apresuró a hacer un acuerdo entre gallo y medianoche, etcétera. Aquí se han caído un montón de cosas. En algún momento Piñera dijo,
no creo que sea necesaria una nueva constitución, se le cayó. Claro. ¿No? En otro momento dijo asamblea constituyente por ningún motivo, se les acaba de caer porque ahora ellos mismos están diciendo, bueno, votemos, ¿no es Se cierto? está avanzando en eso, exacto. Entonces, Sí. pero llama a estado de emergencia y el comandante en jefe dice que no está en guerra con nadie. Claro, lo se le cayó el estado de desautorizó, emergencia. sí. Y entonces, este acuerdo se puede Se caer suspendió la PEC, como la se han ido- COP25. como se han ido cayendo Sí, todas las amenazas que ha formulado. Mm. Si él dice, o acuerdo, ¿no es cierto? ¿O qué? ¿O qué? Va a tirar los pacos a la calle, ya tiene, ¿no es cierto?, a todos los pacos en la calle. Entonces, yo creo que es el minuto de hacer un gran llamado de confianza Mm. al movimiento social, Mm. un caceroleo más grande que el de la última vez Ujú. puede hacer que se caiga este acuerdo. Y si se cae este acuerdo hay que tener una alternativa. Hay que tener una alternativa. No hay que producir una situación en que el poder crea que está en el vacío, Ujú. ¿no? Es decir, que en algún momento les entre la desesperación y decir, claro, pero no hay acuerdo, no hay nada. No, no hay ese acuerdo, pero hay este otro acuerdo. Las Hay que organizaciones sociales hemos presentado acuerdos, hemos presentado petitorios, pero no hemos sido llamados Escuchados. a dialogar. No, es que este Eso, gobierno por no eso. dialoga, no dialoga con Entonces nosotros. la petición fundamental Ujú. es, va a haber paz social, Claro. primero, si hay un diálogo con el movimiento social. Ujú. Y segundo, porque el movimiento social tiene propuestas concretas. Yo creo que hay que centrar Mm. el diálogo de ahora Mm. en la Constitución, en la Asamblea Constituyente. El de ahora. Ujú. Porque en Chile hace falta una refundación democrática. Es decir, aquí, después de cambiar la Constitución, va a haber que cambiar las leyes orgánicas, va a haber que cambiar, ¿no es cierto?, los reglamentos, va a haber que cambiar los contratos del Transantiago. Aquí hay que cambiarlo todo. Sin embargo, no podemos, en la primera negociación, pedir la autonomía de los pueblos originarios, pedir que se acaben la AFP. No, aquí tenemos un problema. Queremos una constitución a partir de la cual se pueda hacer la refundación democrática de este país. Y entonces hay que darle salida a este problema, hay que darle salida a esta coyuntura y hay que darle un gesto de confianza al poder. Ujú. De confianza, ¿no? Nosotros respondemos por el movimiento social si ustedes escuchan. Si escuchan, por ejemplo, que los disensos de la Asamblea Constituyente vayan a plebiscito. Si ustedes escuchan que necesitamos una agenda social mínima. Si ustedes escuchan que necesitamos, ¿no es cierto?, un pronunciamiento sobre los derechos humanos. Esas condiciones, ¿no? Ujú. Bajo esas condiciones, porque uno no puede tratar de negociar con el enemigo, ¿no es cierto?, dándole 10 combos al mismo tiempo. No, el combo grande es la propuesta. Ajá. Pero aquí ellos nos han humillado a nosotros no tenemos por qué humillar al enemigo, es decir, cuando el presidente de la República se arrodilla ante todos los chilenos, no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es una cuestión concreta. La cuestión concreta es que sea posible una constitución democrática. Así es. Estamos en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile, conversando con el profesor Carlos Pérez Soto en esta contingencia país tan gravitante, tan esperanzadora para las grandes transformaciones que Chile necesita. Sí, me parece muy bien lo que ha planteado Carlos porque abre un camino posible. ¿Ah? Creo que lo más trágico para el movimiento social que ha librado tanta energía en un mes, ya más de un mes, Muchísima, tanta fuerza, sí. tanta vida humana, tanta humanidad. Se han muerto ya más de 23, 24 compatriotas, y no solamente compatriotas, han muerto también migrantes, pero han sido violentados en sus condiciones de dignidad más de 2.000 personas, violados, humillados, torturados, etc. Y por lo tanto es mucha la fuerza que hemos desplegado los chilenos, motivo de admiración en otros países que están copiando la fuerza de los chilenos, están sorprendidos. Y por lo tanto es muy, yo diría, claro lo que planteas tú, Carlos, porque tenemos que tener una salida. No se puede pretender permanecer con esta misma vitalidad y energía por un periodo más largo de tiempo porque nos cansamos, la gente se cansa, somos humanos y tenemos que tener una salida. Y creo que lo que tú has señalado en orden a una contraofensiva con una propuesta concreta, que la tenemos, pues la tenemos. Si nosotros lo que estamos reivindicando son la restitución de derechos fundamentales. No queremos más AFP, pero tenemos una propuesta de sistema de seguridad social. No queremos más ISAPRE, pero tenemos una propuesta de un fondo único de salud para todos los chilenos. En educación hay, pero una cantidad impresionante de propuestas en materia de educación pública, de cambiar el currículum, no solamente la cosa de la gratuidad. Entonces, hay propuestas. Si tú me permites, Luis, yo creo que
hay que pensar en una salida. Eso, una salida estable, legítima, que le dé seguridad, ¿no es cierto?, y certeza jurídica que le interesa tanto, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa salida es la razonable, pero hay una salida mejor. Yo quiero aprovechar el micrófono de la radio, ¿no? Sí. Para hacer un llamado al presidente de la República para que él pase a la historia como el presidente que puso su cargo a disposición para formar un gobierno provisional en que el movimiento social dialoga con el Parlamento, mientras el presidente del Senado, ¿no es cierto?, ejerce la función de presidente provisional. Yo creo que Sebastián Piñera puede pasar a la historia, sí, en algún momento, porque aquí no se trata de una acusación constitucional. Porque la acusación constitucional contra Piñera se va a perder, además. No hay manera, ¿no? Y entonces va a ser una especie de show comunicacional. No, aquí se trata de llamar la conciencia de este señor, que es cristiano, que tiene una familia, ¿no es cierto?, en que hay incluso un obispo. Yo le digo, no, presidente Sebastián, pon tu cargo a disposición de todos los chilenos, porque es demasiado claro, ¿no?, que está siendo un obstáculo para la paz social, está siendo un obstáculo para la legitimidad y la estabilidad de este país. Esa solución sería la mejor de todas. Muy bien, si él es tosudo, como todos sabemos, si él tiene sus piñericosas, como todos sabemos, entonces la salida es un diálogo entre el movimiento social y el Parlamento, que presione en conjunto al presidente de la República para mandar los proyectos de ley que sean necesarios. Claro, y en el intertanto, como eso todavía no es parte del escenario, la importancia de mantener la lucha viva y la convicción de saber que es posible. Por eso este lunes 25 partimos con la huelga general, vamos a partir los portuarios y otros sectores y vamos a hacer agitación y propaganda durante el día a las 5 de la tarde a la marcha de la no violencia contra la mujer y a las 21 horas a tocar las cacerolas con toda la fuerza para el cacerolazo más grande de la historia y el martes 26 de noviembre, huelga general. Al mediodía de ese día martes vamos a concurrir a las concentraciones en las capitales regionales a levantarnos fuerte, porque si algo demostró que corrimos el cerco fue la huelga que realizamos el 12 de noviembre. Entonces ahí está el camino, a poner toda la energía, toda la voluntad en avanzar en eso, a los sindicatos y también a la gente que trabaja por cuenta propia. Hay que apretarse el cinturón con fuerza, hay que abrazarse con los hermanos y hermanas, con los compañeros y compañeras para construir otro Chile. Otro Chile es posible. Carlos. Yo le agradezco a Luis, a la compañera, el espacio, ¿no es cierto?, todas las veces que quieran. Muchas gracias, Carlos, y muy, muy agradecidos porque pusiste temas que son interesantes, puntos de reflexión y de pensamiento que ayudan y contribuyen a ir dando claridad. El movimiento social es un movimiento, como tal lo define su nombre, un movimiento que se hace cargo en un momento de una coyuntura tan importante como esta. Estamos empujando, como bien decía Carolina, no hay que bajar los brazos, pero también necesitamos pensar. Claro. La gente tiene que entenderlo, necesitamos pensar, detenernos a pensar cómo hacemos la mejor jugada. Bueno, y Carlos nos ha dado bastante insumos para poder hacer. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos, a mantener el corazón caliente, la cabeza fría. Vamos a cambiar este Chile todas y todos juntos y al mismo tiempo.